Destrucción del templo de Herodes. Después de la muerte de Herodes, Palestina se convirtió en una simple provincia romana, gobernada por un regente. Generalmente los regentes eran hombres codiciosos y sin escrúpulos que aprovechaban del poder para enriquecerse. Con frecuencia se suscitaban conflictos entre los agentes romanos y los judíos humillados. Rebeliones que estallaban eran sofocadas. Los cabecillas eran llevados al cadalso o clavados en la cruz. Pero tales medidas, lejos de amilanar a los patriotas hebreos, les daban aún más coraje en sus intentos y añadían incentivos para la lucha. Los judíos lograron apoderarse de la colina del templo y luego de la fortaleza Masada, negándose a ofrecer los sacrificios de práctica a la salud del emperador. Las familias aristocráticas, las que estaban emparentadas con los sacerdotes de alta jerarquía y con los herodianos, comprendieron muy luego que se estaba en presencia de una verdadera guerra contra Roma. No veían en ella ningún provecho para sí y por eso se armaron para aplastar a los rebeldes. Conducidos por Agripa, lucharon contra su propio pueblo. Pero los rebeldes los arrojaron de la ciudad alta e incendiaron los palacios del gran sacerdote, de Agripa y de su hermana Berenice. Fuertes contingentes de tropas, enviadas por Roma, bajo el mando del general Galo, fueron atacadas con ferocidad y rechazadas. Dominados por la fe en la patria y la esperanza de sacudir finalmente el yugo romano, los líderes de la revuelta organizaron la tarea. Yosef Ben Gorión y el anciano sacerdote Hanán dirigían la defensa de la capital. Yeshua y Eleazar vigilaban Idumea. El joven Yosef, hijo de Matatías, tomó el mando de las fuerzas en Galilea. Para desdicha de Israel, Yosef ben Matatías era partidario de un armisticio con Roma. Aunque estuviera a cargo del adiestramiento de las tropas y fortificaciones de las importantes ciudades de Galilea, ciertos patriotas perspicaces se dieron cuenta que no cumplía enteramente con su misión. Descubrieron que había tratado de devolver al rey Agripa una parte del oro y de las vestiduras reales que habían sido apresadas. Johanán de Giscala, el líder de la rebelión, intentó procesarlo bajo la acusación de alta traición, sin lograr, con todo, que se lo destituyera. Roma envió nuevas fuerzas contra Judea. El general romano Vespasiano, hombre vigoroso, astuto y decidido, con un ejército de 60.000 hombres, puso sitio al país. Su hijo Tito, guerrero extremadamente valiente y sumamente experto, le prestaba ayuda. Pronto se pudo comprobar la deficiencia del comando de Yosef en la defensa de Galilea. Sus soldados huyeron a las montañas apenas se había acercado Vespasiano, y Seforis, la ciudad principal de la Galilea, se rindió a los romanos sin que mediara un solo encuentro. Yosef huyó a Jotapat y con una pequeña guarnición compuesta de un puñado de fugitivos la defendió con denuedo. Pero 2 meses de lucha ininterrumpida agotaron a los defensores. Una mañana, antes del alba, condujo Tito a algunos soldados a la muralla, mató a los guardianes exhaustos, abriendo así el camino a sus legiones que le siguieron pronto a la ciudad, que fue incendiada y reducida a cenizas. Yosef era uno de los pocos que habían logrado huir. Capturado muy luego, fue llevado ante Vespasiano. Pero el astuto de Yosef supo ganar el corazón del comandante enemigo al vaticinarle que algún día él, Vespasiano, sería emperador de Roma. No era esta una verdadera profecía, aunque se cumpliera más tarde. Demuestra tan solo la gran perspicacia de Yosef y su profundo conocimiento de la política y de las intrigas que se urdían en Roma. Yosef, dicho sea de paso, escribió más tarde una historia judía que llegó a ser famosa y latinizó su nombre llamándose Josefo. Las legiones romanas, magníficamente equipadas, vencieron tras muchos y violentos ataques la resistencia desesperada de los judíos de Giscala, Tabor y Gamala. Johanán y su pequeño grupo de patriotas huyeron a medianoche de Giscala, llegando a Jerusalén. La guerra se había centralizado en la ciudad santa. Una de las primeras acciones de Johanán y sus celotes consistía en el exterminio, por traidores, de todos aquellos que deseaban la rendición. Los que podían escapar lo hacían cruzando el Jordán.
Para fortalecer su poder en Jerusalén, Johanán dio entrada a los belicosos idumeos a la fortificación que los patriotas habían construido en el interior del templo. Vespasiano, entretanto, dedicó su atención a las regiones limítrofes del país. Conquistó en el año 68 de la era cristiana la Transjordania y luego Idumea. Traspuso el Jordán, sometió a las llanuras de Judea y se apoderó de Jericó. Después de ello comenzó con preparación cuidadosa el asedio de Jerusalén. El emperador Nerón había muerto y su sucesor, el emperador Galba, había sido asesinado. Era ahora la mejor oportunidad de Vespasiano para hacerse elegir emperador por el Consejo de Roma. A fin de aumentar su popularidad, necesitaba obtener más victorias sobre los obstinados judíos. Así su próximo paso era asaltar a Hebrón, conquistarla y dejar a sus soldados que saquearan sus riquezas.